¿Cómo es posible que el primer gol del Mundial lo haya marcado un colombiano, pero no para Colombia? ¿Por qué Cristiano Ronaldo habla con respeto de la selección Colombia, mientras otros creen que Portugal ganará caminando? Y por si fuera poco, Colombia ya se robó parte del protagonismo de la inauguración, si estas primeras horas del Mundial tiene a todo el mundo hablando. El Mundial 2026 apenas comenzó y ya dejó una historia que parece sacada de película. Millones de personas alrededor del planeta estaban pendientes del partido inaugural, esperando conocer el primer héroe de la Copa del Mundo. Muchos pensaban que sería una de las grandes estrellas del fútbol internacional, otros imaginaban que sería algún jugador de la selección favorita o tuviera sello colombiano. Y sí, técnicamente el primer gol del Mundial fue colombiano. La situación ha generado muchísimo debate porque Julián Quiñones nació en Colombia, creció en Colombia y lleva sangre colombiana, pero el destino de su carrera terminó llevándolo por un camino muy diferente al que muchos imaginaban. Mientras otros futbolistas soñaban con vestir la camiseta de la selección Colombia, Quiñones encontró su oportunidad en México. Allí construyó prácticamente toda su carrera profesional. Allí se convirtió en figura, allí ganó títulos, allí se ganó el cariño de miles de aficionados y finalmente allí encontró la oportunidad que nunca apareció con la selección Colombia. Muchos aficionados colombianos se preguntan hoy si la historia pudo haber sido distinta, porque estamos hablando de un delantero que durante años mostró condiciones importantes, un jugador potente, rápido, con capacidad goleadora y que en varias temporadas demostró ser uno de los atacantes más peligrosos del fútbol mexicano. Las oportunidades nunca llegaron, las convocatorias nunca aparecieron. Y mientras el tiempo avanzaba, México comenzó a abrirle las puertas. Lo que vino después ya es historia. Obtuvo la nacionalidad mexicana, comenzó a representar el país norteamericano y ahora acaba de quedar registrado para siempre en los libros del Mundial. Nadie podrá quitarle algo que ya consiguió. Fue el autor del primer gol del Mundial 2026 y eso tiene un significado enorme porque los primeros goles de los mundiales suelen quedar grabados durante décadas. Son momentos históricos que recuerdan mucho tiempo después de que termina el torneo, y por eso resulta tan curioso que el protagonista de esta historia sea alguien nacido en Colombia. Algunos aficionados lo ven con orgullo, pero sienten cierta tristeza por imaginar lo que pudo haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Otros simplemente consideran que el fútbol es así, lleno de caminos inesperados y decisiones que terminan cambiando carreras completas. Pero lo cierto es que Quiñones ya hizo su historia, y no solamente hizo la de él, también ayudó a México a comenzar el Mundial con una victoria muy importante, porque más allá del primer gol, el partido entre México y Sudáfrica dejó varias conclusiones interesantes. El resultado final fue 2-0 a favor de los mexicanos, aunque la sensación que quedó es que pudieron haber marcado muchos más goles. Desde los primeros minutos se vio una selección mexicana agresiva, intensa y con ganas de dejar una buena impresión en el arranque del torneo. La presión alta funcionó, la circulación del balón fue rápida y las ocasiones comenzaron a aparecer una tras otra. Hubo momentos donde parecía que el marcador podía terminar en goleada. Sin embargo, el fútbol muchas veces tiene esas situaciones donde un equipo genera mucho pero tarda en reflejarlo en el marcador. Por fortuna para México apareció Julián Quiñones. El delantero aprovechó su oportunidad y abrió el marcador para convertirse en el primer goleador de la Copa del Mundo. A partir de ese momento, el encuentro comenzó a inclinarse claramente del lado mexicano. Sudáfrica intentó reaccionar, buscó espacios y trató de equilibrar cuando aparecieron las expulsiones. La primera tarjeta roja llegó para Yaya y dejó a Sudáfrica en una situación complicada porque todavía quedaba mucho tiempo por jugar y México estaba dominando varios sectores del campo, pero cuando parecía que las cosas no podían empeorar para los africanos, llegó otra roja y dejó una selección todavía más debilitada. En ese momento el partido prácticamente quedó sentenciado. México tenía el control, tenía los espacios y tenía la confianza que necesitaba para manejar el compromiso. Fue entonces cuando apareció Raúl Jiménez para marcar el segundo gol y asegurar una victoria que terminó siendo más tranquila de lo que parecía en los primeros minutos. Sin embargo, todavía faltaba un último episodio de tensión porque cuando el partido estaba llegando a su final, César Montes, tarjeta roja de la noche, 3 expulsiones en un mismo partido, algo que demuestra que la tensión del Mundial ya se siente desde el primer día. Y aunque México terminó celebrando, también deberá analizar cuidadosamente algunos detalles, porque perder jugadores por expulsión
ilusión en una competencia tan corta puede convertirse en un problema importante más adelante. Mientras todo esto ocurría, en Colombia había otro tema que estaba captando cada vez más atención. El foco poco a poco empezó a trasladarse hacia uno de los partidos más esperados de esta fase, Portugal contra Colombia, un enfrentamiento que muchos consideran desigual y donde varios aficionados portugueses creen que su selección debería ganar sin demasiadas complicaciones, pero hay alguien dentro del fútbol mundial que parece pensar algo muy diferente y ese alguien es Cristiano Ronaldo. Cuando le preguntaron por el enfrentamiento frente a la selección Colombia, el portugués no habló como alguien confiado ni relajado, tampoco dio la sensación de estar mirando por encima del hombro al rival. Todo lo contrario, sus palabras estuvieron cargadas de respeto y reconocimiento hacia el fútbol colombiano. Cristiano recordó su etapa junto a James Rodríguez en el Real Madrid y destacó la calidad que siempre ha tenido los futbolistas colombianos. Para muchos, esta respuesta pudo parecer normal, pero cuando se analiza con detalle tiene mucho más peso del que parece. Estamos hablando de un jugador que ha enfrentado prácticamente a todas las grandes selecciones del planeta, un futbolista que ha disputado mundiales, Eurocopas, finales internacionales y partidos de máxima presión durante más de 20 años. Si alguien sabe identificar cuando un rival puede generar problemas, es precisamente Cristiano Ronaldo. Por eso sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Mientras algunos sectores de la prensa portuguesa hablan del partido como si estuviera ganado antes de jugarse, Cristiano vio un mensaje completamente distinto, un mensaje de prudencia, un mensaje que reconoce que Colombia tiene argumentos para competir, y la verdad es que la historia respalda esa idea, porque si hay algo que ha caracterizado a la selección Colombia durante muchos años es su capacidad para crecerse cuando enfrenta rivales de primer nivel. Muchas veces Colombia sufrió contra selecciones teóricamente inferiores, ha dejado puntos inesperados y ha tenido partidos complicados donde parecía favorita, pero cuando enfrente aparece una potencia mundial, la actitud suele cambiar completamente. Los jugadores corren más, compiten más, arriesgan más y la intensidad aumenta de manera evidente. Eso es precisamente lo que genera ilusión entre los aficionados colombianos, porque nadie discute que Portugal tiene una plantilla espectacular, jugadores en los mejores equipos del mundo, experiencia internacional y figuras capaces de resolver partidos con una sola jugada, pero los mundiales no siempre los ganan los equipos con mejores nombres, los mundiales lo ganan los equipos que mejor compiten, y ahí es donde Colombia espera hacer la diferencia. Además, hay algo que históricamente ha acompañado a las selecciones sudamericanas en este tipo de torneo: el carácter, la pasión y la capacidad de jugar cada balón como si fuera el último, y cuando esos ingredientes aparecen en la Copa del Mundo, cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, mientras las selecciones se preparan para competir dentro del terreno del juego, Colombia también está dando de qué hablar lejos de las canchas, porque antes incluso de disputar el partido de inauguración, nuestro país ya se convirtió en protagonista de uno de los momentos más vistos del mundial, la ceremonia inaugural, y lo hizo gracias a Ryan Castro, J Balvin y Shakira, tres artistas colombianos que representan al país en los escenarios más importantes del planeta. La presencia de los tres durante la inauguración fue un momento muy especial para millones de personas, porque no trataba simplemente de una presentación musical, era una demostración del impacto que tiene Colombia actualmente a nivel mundial. Hoy Colombia cuenta con figuras capaces de liderar eventos vistos por cientos de millones de personas, y eso tiene un significado enorme, porque el mundial no solamente es una competencia deportiva, también es una vitrina cultural donde cada país muestra una parte de su identidad. Las imágenes rápidamente comenzaron a recorrer las redes sociales, miles de aficionados destacaron el protagonismo colombiano durante la inauguración y muchos sintieron un orgullo especial al ver artistas nacionales ocupando un lugar tan importante dentro del espectáculo. Lo más curioso es que todo esto estaba ocurriendo incluso antes de que la selección Colombia dispute su primer partido. Piénsalo por un momento, un colombiano marcó el primer gol del mundial. Cristiano Ronaldo reconoce públicamente la calidad de Colombia y advierte que el partido no será sencillo. Tres artistas colombianos prácticamente participaron en uno de los eventos más vistos de todo el planeta. Todo esto ocurrió prácticamente en las primeras horas del torneo, pero muchos aficionados sienten que Colombia ya comenzó a dejar huella en esta Copa del Mundo. Ahora la gran responsabilidad recae sobre los jugadores, porque toda esta expectativa deberá trasladarse al terreno de juego.